Arthur John Shawcross no aterrorizó Rochester como un asesino que naciera de la nada, ni como una sombra desconocida que jamás hubiera pasado por el sistema. Ese fue precisamente el aspecto más insoportable de su historia. Antes de convertirse en el asesino del río Genesee, antes de que cuerpos de mujeres fueran apareciendo en barrancos, riberas, zonas heladas, descampados y lugares apartados alrededor de Rochester, Shawcross ya había matado. Ya había estado en prisión. Ya había sido condenado por un crimen contra una niña. Ya había confesado su relación con la muerte de un niño. Y aún así, años después estaba libre, viviendo en una ciudad que no sabía realmente quién había llegado a sus calles. La prensa lo llamaría el Genesee River Killer, el asesino del río Genesee, porque varios de sus crímenes quedaron asociados a esa geografía de agua, puentes, barrancos, nieve sucia, zonas industriales y espacios donde una persona podía ser abandonada sin que la ciudad la encontrara de inmediato. También se le llamó el Rochester Strangler, el estrangulador de Rochester. Pero esos nombres, como ocurre tantas veces, simplifican una historia más oscura. Shawcross no fue solo un asesino de mujeres en Rochester, fue un fallo acumulado. Un hombre violento que mató niños en Watertown, pasó años en prisión, fue liberado, se desplazó de ciudad en ciudad porque nadie lo quería cerca y terminó en Rochester, donde comenzó una nueva serie de asesinatos contra mujeres vulnerables, muchas de ellas trabajadoras sexuales. Biography recoge que el hallazgo del cuerpo de Anna Stephen en septiembre de 1989 ayudó a vincular varias víctimas y que su cuerpo, como otros, fue abandonado de una manera que al principio no permitió reconocer plenamente que se estaba ante una serie. El caso Shawcross es una biografía criminal, pero también una pregunta institucional. ¿Qué hace una sociedad con alguien que ya ha matado? ¿Cómo evalúa su peligrosidad? ¿Qué información se comparte cuando se traslada de una comunidad a otra? ¿Qué peso tienen las víctimas anteriores cuando el agresor vuelve a pedir libertad? Y sobre todo, ¿qué ocurre cuando las nuevas víctimas pertenecen a un mundo que la sociedad mira con menos urgencia? Porque en Rochester, las mujeres asesinadas por Shawcross no eran figuras mediáticas ideales. Muchas vivían en la calle, trabajaban en la prostitución, consumían drogas o estaban atrapadas en situaciones de pobreza, violencia y abandono. El asesino eligió un territorio humano donde la desaparición podía confundirse con ausencia voluntaria, donde una muerte podía tardar en generar alarma, donde el dolor de una familia podía no atravesar de inmediato la indiferencia pública. Arthur Shawcross nació el 6 de junio de 1945 en Kittery, Maine, aunque creció en Watertown, Nueva York. Su infancia ha sido narrada de muchas maneras, algunas por él mismo, y ahí empieza uno de los problemas del caso. Shawcross fue un mentiroso persistente. Inventó historias, exageró traumas, dijo haber vivido horrores que no siempre pudieron verificarse. Habló de experiencias militares extremas en Vietnam que investigadores y biógrafos han cuestionado, y trató de construir una imagen de sí mismo como producto de daños profundos, casi como si quisiera convertir su violencia en consecuencia inevitable. Esa estrategia es común en ciertos asesinos. No niegan necesariamente todo lo que hicieron, pero intentan desplazar el centro moral. En lugar de «yo elegí matar», construyen una narrativa de «algo me convirtió en esto». Hay relatos de una infancia difícil, problemas de conducta, bajo rendimiento escolar, crueldad, incendios y delitos menores. También se habló de lesiones cerebrales, abuso, humillación, pobreza emocional y aislamiento. Pero en Shawcross hay que caminar con prudencia. Algunas afirmaciones proceden de él mismo, y su palabra no puede ser tratada como verdad pura. No porque todo lo que diga sea falso, sino porque su relación con la verdad estaba contaminada por manipulación. Lo que sí parece claro es que desde joven mostró conductas antisociales, impulsividad, baja empatía, violencia y dificultad para integrarse de forma estable. No era un niño simplemente raro o solitario, era alguien que pronto acumuló señales de peligro. La llamada tríada de McDonald, crueldad animal, piromanía y enuresis persistente, aparece de forma parcial o discutida en relatos sobre Shawcross, especialmente por conductas de incendio y violencia temprana. Pero como en otros perfiles, no sirve como explicación suficiente. La criminología actual no debe usar esa tríada como fórmula mágica. En Shawcross, el perfil se entiende mejor desde una combinación de impulsividad,
sadismo, transgresión sexual, mentira crónica, violencia instrumental, baja capacidad de empatía, resentimiento, oportunismo y una tendencia a atacar a quienes tenían menos poder que él. No era un asesino brillante ni metódico en sentido sofisticado. Era un depredador brutal, físicamente dominante, capaz de engañar lo justo, de moverse entre márgenes sociales y de aprovechar la vulnerabilidad de sus víctimas. De joven abandonó la escuela y se unió al ejército. Sirvió en Vietnam y durante años afirmó haber cometido actos atroces allí, incluyendo relatos de canibalismo y violencia extrema. Muchas de esas afirmaciones han sido cuestionadas. Lo importante, desde el punto de vista del perfil, no es solo si ocurrieron literalmente, sino por qué las contaba. Shawcross parecía necesitar una biografía monstruosa que explicara o decorara su violencia. Al presentarse como alguien marcado por Vietnam, podía construir una excusa, una coartada psicológica, una mitología personal. La guerra se convertía en escenario narrativo de su brutalidad, pero sus crímenes no pueden ser descargados sobre Vietnam. La responsabilidad era suya. Después de su etapa militar, volvió a Nueva York y acumuló delitos como robo, incendio y conducta violenta. Su vida era inestable, marcada por matrimonios fallidos, trabajos precarios, cambios de residencia y una incapacidad constante para construir vínculos sanos. En 1972 cometió los crímenes que debieron haberlo señalado para siempre como una amenaza extrema. En Watertown, asesinó a Jack Owen Blake, un niño de 10 años, y a Karen Ann Hill, una niña de 8. Fuentes sobre el caso recogen que Shawcross confesó su relación con esas muertes y que finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad por homicidio involuntario en relación con el asesinato de Karen Hill, recibiendo una condena de hasta 25 años. Estos primeros asesinatos son esenciales para entender su trayectoria. No se trató de un hombre que empezó matando mujeres adultas tras una larga vida sin violencia grave. Ya había matado niños. Ya había cruzado una frontera extrema. La muerte de Jack Blake y Karen Hill no fue un antecedente menor. Fue una alarma moral máxima. Sin embargo, por un acuerdo judicial, por problemas probatorios, por la necesidad de recuperar información y por las decisiones del sistema, Shawcross no fue condenado por asesinato en primer grado por ambas muertes. El acuerdo le permitió recibir una pena que, en la práctica, no lo mantuvo de por vida fuera de la sociedad. Aquí aparece una de las preguntas más dolorosas del caso. ¿Cómo pudo salir? Cumplió alrededor de 14 años antes de ser puesto en libertad condicional en 1987. Oxygen, citando reportes de la época, recoge que fue liberado en 1987 después de su sexta solicitud de libertad condicional, y que defensores de la decisión señalaron que, incluso si no hubiera obtenido libertad condicional entonces, habría salido en 1989 por buena conducta bajo las normas aplicables. Pero para las familias de sus víctimas posteriores, esa explicación administrativa nunca pudo sonar suficiente. El sistema podía hablar de expedientes, conducta carcelaria, plazos y tecnicismos. Las familias veían otra cosa. Un hombre que había matado niños quedó libre y mató de nuevo. Tras su salida, Shawcross tuvo dificultades para sentarse. Cuando las comunidades descubrían sus antecedentes, lo rechazaban. Vecinos protestaban, empleadores lo evitaban, autoridades intentaban reubicarlo. Finalmente terminó en Rochester, una ciudad del estado de Nueva York, con zonas industriales, pobreza urbana, calles de prostitución, barrios deteriorados y una geografía marcada por el río Genesee y sus barrancos. Allí encontró un nuevo territorio. No llegó como un desconocido inocente, llegó como alguien con una historia que, si hubiera sido plenamente conocida y vigilada, habría provocado temor inmediato. Pero la información, como tantas veces, no circuló con la fuerza suficiente. Rochester a finales de los años 80 era una ciudad con contrastes. Había instituciones, universidades, empresas, barrios residenciales y vida cultural, pero también había zonas de pobreza, prostitución callejera, consumo de drogas y personas que sobrevivían en los márgenes. Shawcross se movió precisamente en esos espacios. Sus víctimas adultas fueron, en su mayoría, mujeres vinculadas a la prostitución. Esto no debe usarse jamás para reducir su valor. Al contrario, explica por qué el asesino pudo actuar. Las trabajadoras sexuales suelen estar expuestas a violencia de clientes, proxenetas, desconocidos, policías indiferentes, adicciones
y necesidad económica. Muchas suben a coches porque ese es el contexto de su supervivencia. El depredador lo sabe. Shawcross lo supo. Su modus operandi en Rochester era relativamente directo. Se acercaba a mujeres vulnerables, muchas veces trabajadoras sexuales, las llevaba en su vehículo o las acompañaba a lugares apartados, las atacaba, las estrangulaba o asfixiaba y abandonaba los cuerpos en zonas donde podían tardar en ser hallados. Cerca del río, en descampados, áreas boscosas, barrancos o espacios periféricos. No era un asesino de gran sofisticación técnica, era un agresor que usaba oportunidad, fuerza, aislamiento y la baja protección social de sus víctimas. Su método podía parecer simple, pero fue letal, porque encajaba con un entorno donde muchas mujeres ya estaban obligadas a negociar con el peligro. La firma psicológica iba más allá del método. El modus operandi era captar, aislar, atacar y abandonar. La firma estaba en la dominación física, en la violencia contra mujeres a las que él podía despreciar y usar, en el regreso a ciertos lugares, en la manipulación del cuerpo, en la frialdad posterior y en la manera en que intentaba construir relatos sobre sus actos. Algunas escenas indicaban un componente sexual y sádico, pero en Shawcross no vemos la organización ritual de Dennis Rader ni la conservación obsesiva de Dahmer. Vemos una brutalidad más primaria, más oportunista, una mezcla de impulso, poder físico, desprecio, sexualidad violenta y necesidad de controlar a personas vulnerables. Su primera víctima conocida en la serie de Rochester fue Dorothy Blackburn, asesinada en marzo de 1988. Durante los meses siguientes aparecieron más mujeres muertas o desaparecidas. Anna Stephen, Frances Brown, June Cicero, Marie Welch, Elizabeth Gibson, Dorothy Killer, Felicia Stephens, Patricia Ives, Kathleen Wakefield y otras víctimas vinculadas a la serie. Algunas fuentes resumen que entre 1988 y 1990, Shawcross fue responsable de al menos 11 asesinatos en el área de Rochester. La investigación no reconoció inmediatamente una serie. Esto ocurrió por varias razones. Las víctimas pertenecían a entornos donde la desaparición podía tardar en denunciarse. Algunas tenían hábitos irregulares, relaciones inestables o adicciones. Los cuerpos aparecían en distintos lugares. La descomposición, el clima y la exposición al entorno dificultaban los análisis. Además, cuando una víctima es trabajadora sexual, la mirada institucional puede contaminarse de prejuicio. La policía puede pensar primero en una muerte relacionada con drogas, violencia callejera o un cliente aislado. El público puede prestar menos atención, la prensa puede hablar de ellas con menos cuidado. Esa desigualdad fue parte del territorio del asesino. La parte forense fue compleja. Muchos cuerpos aparecían al aire libre, en zonas de difícil acceso, expuestos al frío, al agua, a animales y al paso del tiempo. En esas condiciones, la causa de muerte puede ser difícil de determinar con precisión, aunque en varios casos se identificaron signos compatibles con estrangulación o asfixia. Los forenses debían trabajar con restos deteriorados, ropa, objetos personales, lesiones, posición del cuerpo, signos de traslado, muestras biológicas y comparaciones con desapariciones. En un caso como Shawcross, la escena no era un apartamento lleno de evidencia ni una casa cerrada. Era un paisaje. El río, los barrancos y los descampados formaban parte del archivo criminal. El río Genesee tuvo un papel simbólico y práctico, no porque todas las víctimas estuvieran en el agua, sino porque la geografía del río y sus alrededores ofrecía lugares de abandono y ocultación. Las zonas cercanas a riberas y barrancos tienen una cualidad peligrosa en investigaciones criminales. Pueden estar cerca de la ciudad, pero parecer separadas de ella. Un cuerpo puede quedar oculto por vegetación, nieve, basura o terreno irregular. El asesino puede moverse con rapidez y dejar a la víctima en un lugar que no se revisa de inmediato. La ciudad sigue funcionando a pocos kilómetros, mientras el cuerpo espera ser encontrado. La investigación empezó a intensificarse cuando las coincidencias se volvieron imposibles de ignorar. Mujeres vinculadas a la prostitución desaparecían o aparecían muertas en circunstancias similares. La comunidad tenía miedo, pero un miedo desigual. Las mujeres que trabajaban en la calle tenían un miedo concreto, cotidiano, de supervivencia inmediata. Para ellas, el asesino no era una historia de prensa, era una posibilidad real cada vez que subían a un coche. Mientras tanto, parte de la ciudad miraba con distancia.
como si el peligro perteneciera a otro mundo. Esa distancia social fue una de las protecciones indirectas de Shawcross. El perfil de las víctimas revela un patrón de poder. Shawcross no buscaba rivales. No buscaba enfrentarse a personas en igualdad física o social. Buscaba mujeres expuestas, necesitadas, muchas veces aisladas, cuya desaparición quizá tardaría en provocar una respuesta fuerte. La elección de trabajadoras sexuales no debe interpretarse como casualidad. Era acceso y era desprecio. En su mente, probablemente eran mujeres disponibles, intercambiables, menos protegidas. Esa es la lógica del depredador. Primero deshumaniza, después ataca. Y si la sociedad ya ha deshumanizado antes, el asesino encuentra el camino más fácil. Antes de seguir, si este tipo de análisis criminal te interesa, puedes suscribirte al canal para acompañar otros perfiles reales tratados con rigor, sin glorificar al asesino y manteniendo siempre la memoria de las víctimas en el centro. La captura de Shawcross comenzó a cerrarse con vigilancia, patrones geográficos y observación directa. El 5 de enero de 1990, fue arrestado después de que la policía lo vinculara con las zonas donde aparecían cuerpos y con comportamientos sospechosos. Una de las imágenes más citadas del caso es la de Shawcross observado cerca de un lugar donde se encontraba una víctima o próximo a áreas de interés para la investigación. Las autoridades habían empezado a vigilarlo y esa vigilancia terminó por exponerlo. No cayó por una confesión espontánea inicial ni por un gran gesto de remordimiento. Cayó porque los cuerpos, los lugares, los patrones y su presencia empezaron a encajar. Tras su arresto, Shawcross confesó varios asesinatos, pero su relación con la verdad siguió siendo problemática. Habló, sí, pero también mintió, exageró, justificó, modificó relatos y trató de presentarse como alguien dañado por fuerzas externas. En su juicio, su defensa intentó sostener una explicación de enfermedad mental, daño cerebral, trastorno por estrés postraumático o incapacidad plena. Se habló de su infancia, de Vietnam, de supuestos daños neurológicos, de impulsos, de trauma. Pero la acusación defendió que sabía lo que hacía, que seleccionaba víctimas, que ocultaba cuerpos, que mentía y que era responsable. UPE informó en diciembre de 1990 que fue condenado por 10 cargos de asesinato, mientras quedaba pendiente otra acusación en un condado vecino. El juicio fue también un acontecimiento mediático en Rochester. Se convirtió en un proceso seguido intensamente por televisión local, con una cobertura que, para la época, resultó extraordinaria. El caso no solo juzgaba a un asesino, exponía ante la comunidad el fracaso de haber liberado a un hombre con antecedentes tan graves y el horror de haber permitido que volviera a matar. En febrero de 1991, fue sentenciado a 250 años de prisión por los 10 asesinatos de Monroe County, con penas consecutivas de 25 años a cadena perpetua. Los Angeles Times recogió que el juez Donald Wisner impuso el máximo por cada uno de los 10 cargos de asesinato en segundo grado. El juicio intentó responder a la pregunta legal: ¿era responsable? La respuesta fue sí. Los argumentos sobre daño cerebral y trauma no fueron suficientes para anular su responsabilidad penal. Esto no significa que Shawcross no tuviera alteraciones de personalidad, impulsividad, violencia patológica o posibles daños psicológicos. Significa que entendía lo suficiente para actuar, ocultar, mentir y repetir. La enfermedad mental o el trauma, cuando existen, no borran automáticamente la responsabilidad. En Shawcross, la conducta mostraba conciencia práctica. Elegía víctimas vulnerables, las aislaba, abandonaba cuerpos, intentaba seguir viviendo. Eso pesa más que cualquier relato de victimismo del agresor. Su perfil psicológico ha sido descrito como antisocial, sádico, manipulador, impulsivo, agresivo y profundamente deshumanizador. No era un asesino sofisticado, pero tampoco un hombre fuera de la realidad. Era alguien capaz de construir historias sobre sí mismo para confundir a expertos, periodistas y oyentes. Hablaba de abusos, de guerra, de canibalismo, de impulsos, de voces internas o de estados extremos. Algunas cosas pudieron tener base, otras parecían fantasía o exageración, pero el resultado era siempre el mismo: desplazar el centro de las víctimas hacia él. El relato responsable debe impedir eso. Shawcross no es el centro moral de la historia, las víctimas lo son.
El caso de sus primeras víctimas infantiles debe permanecer en la memoria. Jack Owen Blake y Karen Ann Hill fueron asesinados en 1972. Eran niños. No fueron antecedentes abstractos. Fueron vidas arrancadas antes de que comenzara la serie de Rochester. El acuerdo judicial que siguió a sus muertes, las limitaciones probatorias y la posterior libertad de Shawcross forman parte de una cadena que desembocó en nuevas víctimas. No se puede contar el Genesee River Killer sin contar Watertown. La serie adulta no empezó en un vacío, empezó después de una oportunidad de contención que fracasó. Ese fracaso no significa que todos los presos violentos sean irrecuperables, ni que toda libertad condicional sea un error. Significa que en Shawcross la evaluación fue insuficiente o demasiado optimista. Un hombre que había matado niños recibió una posibilidad de vida en sociedad y volvió a matar. El sistema penal debe diferenciar entre rehabilitación posible y riesgo intolerable. En su caso, esa diferencia se evaluó mal. El precio lo pagaron mujeres que nunca participaron en esa decisión. Las víctimas de Rochester también deben ser recordadas por sus nombres, no solo por su situación. Dorothy Blackburn, Anna Stephen, Frances Brown, June Cicero, Marie Welch, Elizabeth Gibson, Dorothy Killer, Felicia Stephens, Patricia Ives, Kathleen Wakefield y otras mujeres asociadas a la investigación. Algunas eran madres. Algunas tenían familias que las buscaban. Algunas habían vivido años de pobreza, consumo o violencia. Algunas quizá habían sido juzgadas por la sociedad antes incluso de morir. Pero ninguna era desechable. Ninguna era menos víctima por trabajar en la calle. Ninguna mereció que su muerte fuera tratada como parte del paisaje urbano. La deshumanización de las trabajadoras sexuales es uno de los temas centrales del caso. Cuando una mujer en prostitución desaparece, demasiadas veces se dice que se fue, que cambió de zona, que está consumiendo, que no quiere contacto, que aparecerá. Ese retraso puede ser mortal. Shawcross actuó en esa demora. El asesino serial no solo busca cuerpos vulnerables, busca sistemas lentos, busca prejuicios, busca grietas donde una víctima tarde en ser llorada públicamente. Por eso cada crimen contra una mujer marginada es también una prueba para la sociedad. Si responde tarde, el depredador aprende. Desde el punto de vista forense, el deterioro de los cuerpos y la dispersión geográfica complicaron el trabajo. El clima de Rochester, especialmente en invierno, podía preservar en algunos aspectos y destruir en otros. La nieve podía ocultar, el frío podía retardar la descomposición, el agua podía desplazar o alterar, los animales podían dañar restos. Cada escena requería determinar si el cuerpo fue muerto allí o trasladado, cuánto tiempo llevaba, qué lesiones eran antemortem o postmortem, qué objetos pertenecían a la víctima y qué rastros podían conectar al asesino. En estos casos, el entorno se convierte en un segundo agresor contra la verdad. La vigilancia policial fue finalmente decisiva, pero antes hubo demora, y esa demora debe ser parte del relato. No para acusar de forma simple a cada investigador, porque muchos trabajaron bajo presión real y con recursos limitados, sino para entender cómo la combinación de víctimas vulnerables, antecedentes ocultos o poco accesibles, geografía difícil y un asesino con historial previo permitió que la serie se prolongara. En criminología, un caso como Shawcross enseña que la información penal anterior debe circular de forma responsable cuando existe riesgo grave. Si una ciudad recibe a un hombre que mató niños, las autoridades locales deben saberlo con claridad. La reacción pública tras su arresto incluyó horror y rabia. Horror por los asesinatos, rabia por su liberación, rabia por las mujeres muertas, rabia por la sensación de que el sistema ya había tenido la oportunidad de detener la historia antes de que Rochester se llenara de cuerpos. Para las familias de las víctimas adultas, descubrir los antecedentes de Shawcross debió ser una segunda puñalada. No solo habían perdido a una hija, hermana, madre o amiga. Descubrían que el asesino no era una amenaza imprevisible sin historial. Era alguien que ya había demostrado su capacidad de matar. Shawcross murió el 10 de noviembre de 2008, a los 63 años, mientras cumplía condena. Medios locales informaron que falleció tras sufrir un paro cardíaco, después de haber estado encarcelado por los asesinatos de mujeres en el área de Rochester. Su muerte no cerró el daño.
Como ocurre con tantos asesinos, murió con muchas respuestas deformadas por sus propias mentiras. Nunca ofreció una verdad limpia. Nunca reparó a las familias. Nunca devolvió lo que quitó. El legado psicológico de Arthur Shawcross es el de un depredador que mezcló violencia temprana, mentira crónica, oportunismo, sadismo y victimismo. No fue un asesino elegante, brillante ni misterioso. Fue brutal. Fue tosco en muchos aspectos, pero eso no lo hizo menos peligroso. A veces se imagina al asesino serial como una mente extraordinaria. Shawcross demuestra lo contrario. Un hombre puede ser desorganizado en su vida, mediocre en su inteligencia social, mentiroso, impulsivo, y aún así matar repetidamente si encuentra víctimas vulnerables y un sistema incapaz de detenerlo a tiempo. Su caso también muestra cómo algunos asesinos usan sus propios traumas como escudo narrativo. Shawcross habló de Vietnam, de abusos, de daños cerebrales, de impulsos. Algunas de esas dimensiones pueden haber influido en su personalidad, pero ninguna explica por qué eligió matar a Jack Blake, a Karen Hill, a Dorothy Blackburn, a Anna Stephen, a Elizabeth Gibson, a Patricia Ives. Ninguna excusa el acto de aislar y matar. La explicación clínica no puede convertirse en absolución moral. La diferencia entre comprender y justificar es esencial. Comprender significa mirar su infancia, su historia penal, su paso por prisión, su liberación, su traslado, sus víctimas, sus métodos, su juicio y sus mentiras. Justificar sería convertirlo en producto inevitable de fuerzas externas. Eso no se puede hacer. Shawcross eligió acercarse, eligió atacar, eligió abandonar cuerpos, eligió mentir, eligió volver a la vida cotidiana hasta que fue capturado. La responsabilidad está en esa repetición. Si este relato te ayuda a mirar estos casos desde una perspectiva más seria, puedes suscribirte al canal para seguir explorando perfiles criminales reales con respeto, precisión y memoria para quienes fueron silenciados. La geografía de Rochester quedó marcada por sus crímenes: el río Genesee, los puentes, las zonas frías, los márgenes urbanos. En los casos seriales, los lugares adquieren memoria. Para quien no vivió allí, pueden ser puntos en un mapa. Para las familias, son heridas. Un lugar donde apareció un cuerpo no vuelve a ser un lugar neutro. El asesino convierte espacios comunes en escenarios traumáticos. La ciudad sigue adelante, pero debajo de su rutina queda una capa de miedo y duelo. La serie de Shawcross también obliga a hablar de prostitución y vulnerabilidad sin moralismo. Las mujeres asesinadas no fueron víctimas porque fueran imprudentes. Fueron víctimas porque un hombre las mató. Su trabajo o situación explica acceso, no culpa. Muchas vivían en condiciones donde elegir entre riesgos era parte de la supervivencia diaria. Subir a un coche podía significar dinero para comer, pagar una habitación o comprar droga en medio de una adicción. Esa realidad no reduce su humanidad, la aumenta porque muestra que ya estaban luchando antes de encontrarse con el asesino. El sistema penal, por su parte, debe ser observado con dureza. Shawcross fue condenado, cumplió años de prisión y fue liberado. Algunos informes posteriores sugirieron que, por las reglas de entonces, su salida era difícil de evitar indefinidamente. Aún así, la pregunta sigue siendo cómo se valoró el riesgo, cómo se comunicó, cómo se supervisó y cómo se protegió a la comunidad que lo recibió. Los casos extremos no deben servir para negar toda posibilidad de rehabilitación, pero sí para recordar que hay perfiles de peligrosidad que exigen controles mucho más estrictos. La libertad de un agresor no puede pesar más que la vida de futuras víctimas. La defensa en el juicio intentó presentar a Shawcross como mentalmente incapaz o gravemente dañado. Se habló de daño cerebral, de trastorno por estrés postraumático, de alteraciones psicológicas. El tribunal y el jurado no aceptaron que eso lo eximiera. La sentencia a 250 años reflejó no solo el castigo por los crímenes, sino también la imposibilidad moral de permitir una nueva salida. Después de lo ocurrido tras su primera liberación, cualquier idea de retorno social resultaba inaceptable. El caso Shawcross no tiene la sofisticación simbólica de BTK, ni la doble máscara comunitaria de Gacy, ni el horror íntimo de Dahmer.
ni la movilidad calculada de Israel Case. Su oscuridad es otra. Es la oscuridad de lo tosco y persistente, de un hombre que no necesitaba ser brillante para destruir, de un sistema que ya tenía antecedentes suficientes para temerlo, de mujeres que vivían tan cerca de la indiferencia que sus muertes tardaron en ser leídas como parte de una serie, de una ciudad que descubrió demasiado tarde que el peligro había sido trasladado allí bajo una apariencia administrativa de reinserción. Su muerte en prisión no debe cerrar el análisis. El verdadero cierre nunca pertenece al asesino. Pertenece a las víctimas y a las lecciones que quedan. La primera lección es que las víctimas vulnerables deben ser investigadas con la misma urgencia que cualquier otra. La segunda es que los antecedentes de violencia extrema deben pesar de forma real en evaluaciones de riesgo. La tercera es que las comunidades tienen derecho a información suficiente cuando se reubica a un agresor peligroso. La cuarta es que el relato del asesino sobre sí mismo siempre debe ser tratado con desconfianza, especialmente cuando intenta convertir sus crímenes en consecuencia inevitable de su sufrimiento. Arthur Shawcross no fue una leyenda oscura. Fue un hombre que mató niños, fue encarcelado, fue liberado y volvió a matar mujeres vulnerables. Esa frase, por simple que parezca, contiene toda la gravedad del caso. No hace falta adornarla, no hace falta convertirlo en mito. La verdad es bastante dura. Había advertencias, había antecedentes, había víctimas que no fueron protegidas y hubo familias que pagaron el precio de errores acumulados. La reflexión final debe volver a los nombres. Jack Owen Blake y Karen Ann Hill en Watertown. Las mujeres de Rochester en la ribera, en los descampados, en los márgenes del río y de la ciudad. Dorothy Blackburn, Anna Stephen, Frances Brown, June Cicero, Marie Welch, Elizabeth Gibson, Dorothy Killer, Felicia Stephens, Patricia Ives, Kathleen Wakefield. No eran cuerpos en una serie, eran personas. Algunas vivían en condiciones difíciles, algunas eran juzgadas por su entorno, algunas quizá pensaban que nadie las protegería. Pero la justicia, cuando llega tarde, al menos debe negar esa mentira. Sí importaban. El crimen real contado con seriedad no debe engrandecer al asesino. Debe desmontar sus mecanismos. En Shawcross, esos mecanismos fueron la mentira, la fuerza, la vulnerabilidad social de sus víctimas, la falla institucional y la capacidad de convertir espacios marginales en escenas de muerte. No hay grandeza en eso. Hay cobardía. Hay desprecio. Hay un hombre que eligió a quienes tenían menos protección y un sistema que no supo impedirla a tiempo. La última imagen no debería ser la de Shawcross en prisión, ni la de su juicio televisado, ni la de sus relatos confusos sobre Vietnam, ni la de sus intentos de parecer más complejo de lo que era. Debería ser la de Rochester mirando hacia el río Genesee, con una pregunta que todavía incomoda. ¿Cuántas mujeres tuvieron que desaparecer antes de que la ciudad entendiera que no eran ausencias aisladas, sino víctimas de un asesino que ya había mostrado al mundo lo que podía hacer? Esa es la verdadera oscuridad del caso. No solo que Arthur Shawcross matara, sino que pudiera volver a hacerlo después de haber matado antes. Que sus nuevas víctimas pertenecieran a un mundo social menos protegido. Que sus muertes fueran sumándose hasta formar un patrón. Que el asesino intentara cubrir su responsabilidad con historias de trauma y daño. Y que al final, la verdad llegara demasiado tarde para todas ellas. Por eso el guión de Arthur Shawcross debe quedar como advertencia. No sobre un genio criminal, porque no lo fue. No sobre un monstruo inexplicable, porque fue demasiado humano en su brutalidad. Sino sobre la necesidad de mirar donde la sociedad suele apartar la vista. Mujeres en la calle, personas con adicciones, trabajadoras sexuales, comunidades que reciben agresores sin saberlo, familias que denuncian tarde porque el mundo escucha tarde, expedientes que dicen una cosa mientras el riesgo real dice otra. Ahí se movió Shawcross, ahí encontró espacio, y ahí es donde una sociedad que quiera proteger de verdad debe aprender a mirar primero. Arthur Shawcross murió encerrado, pero las preguntas que dejó siguen vivas. Preguntas sobre libertad condicional, vigilancia, prejuicio, memoria y valor de las víctimas. La respuesta más importante es también la más sencilla. Ninguna vida vale menos por estar en los márgenes.
Ninguna desaparición merece menos urgencia. Ningún antecedente de violencia extrema debe ser tratado como un papel viejo. Y ningún asesino debe tener el poder de convertir a sus víctimas en notas al pie de su propia biografía. Porque antes que el asesino del río Genesee, antes que el juicio, antes que los informes y las condenas, hubo personas que confiaron, caminaron, trabajaron, sobrevivieron como pudieron y no volvieron. Ellas son el centro. Todo lo demás debe quedar alrededor de sus nombres. Hasta pronto.